Amén. Amén, amén y amén. Bueno, si has traído Biblia, quiero que me acompañes a un pasaje de la palabra de Dios que algunos conocen, que está en Lucas capítulo 15. Y quiero darte unos minutos mientras que lo buscas, Lucas capítulo 15, porque en Lucas capítulo 15 es un pasaje muy importante para mí en la palabra de Dios porque nos enseña mucho acerca del Señor. Y una de las cosas que nos enseña acerca de nuestro Padre Dios es cómo Él nos ama y cómo Él nos busca. No sé cuál será tu contexto, no sé si de repente te habrá tocado tener el privilegio de ser padre el día de hoy. Nosotros los pastores tenemos la gran bendición, muchos, de poder ser padres físicamente de hijos y ser padres espirituales de muchas personas. Y Dios me ha dado la bendición de tener muchos hijos espirituales. Ya sé, tú me ves joven y algunos de mis hijos que me están mirando a través de la cámara de Punto Encuentro dicen: qué papá joven que tengo. Y los chicos de 20 años están diciendo: joven, ya estás re viejo, pero déjame creérmela, por favor. Pero el ser padre es una bendición y la verdad es que te cambia mucho. Te cambia mucho. Hay cosas que yo no pensé que iba a entender hasta el día en que fui padre. Y una de las cosas, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, la primera vez que me dieron a Valentina. En primer lugar, me acuerdo que yo estuve en la cesárea de mi esposa. No sé cuántos habrán estado machos ahí en la cesárea. Es impresionante, te recomiendo que si no te gusta la sangre no entres. Pero cuando fui a la cesárea y me acuerdo que salió Valentina midiendo 50 centímetros, 4 kilos 140, con mi esposa que es chiquitita, la sacaron azul, parecía un avatar, y la saqué. Y la verdad es que si yo no lo hubiera visto salir de adentro de mi esposa, yo hubiera pensado que me estaban dando un niño ya chiquito. Le hubiera preguntado: ¿cuál es tu nombre, niña? Porque era tan grande y era tan pesada que me acuerdo cuando me la dieron las enfermeras después que le hacen el Apgar y la prueban todo. Me acuerdo en un momento sentir mis brazos cansados y tú dices: qué débil. No iba al gimnasio, pero sentía a ese bebé tan pesado en mis brazos y decía: wow. Y si así pesa ahora y cuando crezca. Y me acuerdo que las enfermeras salieron del lugar donde le estaban haciendo las pruebas y me dejaron solo con ella. Y yo dije: qué enfermeras irresponsables, ¿cómo se les ocurre dejarme a mí, que no sé qué hacer con esta niña acá? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y después me caí en cuenta que me la iba a llevar a mi casa. ¿Y qué iba a ser mi hija para todo el resto de la vida? Y en ese momento fue donde empezó a entrar en mi corazón, me empezó a latir rápido, 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 pero más rápido que ese latir de cierto temor y de no saber qué hacer con los días que vendrían. Era el amor que sentía impresionante por ese bebé. Era increíble el amor que estaba experimentando por alguien a quien recién conocía. Y literalmente no había hecho nada por mí. No había hecho nada por mí, no teníamos ninguna relación social preexistente más que el vínculo que teníamos de padre e hija, pero la amaba con un amor que ha ido creciendo hasta el día de hoy más y más. Y ahora tengo otro cachorrito más. Y es increíble el amor que se tiene. Y es el mismo amor que a veces yo siento a veces como pastor cuando veo que hay gente que se empieza a acercar a Dios y veo que su vida cambia. Y a veces también los ves tropezar como si fueran niños que aprenden a caminar, y también te duelen sus caídas. También te duelen sus caídas porque tú como padre, con medio de todos los defectos, porque ojo, no soy un buen padre, ¿eh? Yo estoy seguro que deben haber miles de cientos de mejores padres, mejor que yo. Si mis hijos salen bien, es gracias a mi esposa definitivamente, pero yo no me considero un buen padre. Pero si yo, que no me siento un buen padre, que siento que me equivoco muchísimo, los amo con tanta pasión y estoy dispuesto a dar tanto por ellos y sufro tanto por ellos, mis hijos espirituales, cuando caen, cuando se levantan, me alegro. ¿Qué sentirá Dios que Él es un buen padre? ¿Cómo se siente Dios con respecto a ti? Porque tal vez te tocó no tener un padre, tal vez te tocó tener un padre ausente, tal vez te tocó que tu padre te abandonó cuando eras pequeño y nunca tuviste un tiempo con él. Tal vez tu padre te dijo que no te deseó. Tal vez nunca te lo dijo con palabras, pero te lo demostró a lo largo de la vida. Y esas cosas han causado una herida en tu corazón que hace que hoy luches con el Padre que realmente te ama, que es Dios. Y que hasta incluso pueda haber palabras en tu boca como decir: yo no necesito a Dios, ¿para qué quiero a Dios? Y sin embargo, Dios lo que ha estado buscando a lo largo de toda tu vida es que tú le des una oportunidad. ¿Y qué mejor día que este?
¿Qué mejor día que el Día del Padre para poder honrar y conocer a quien es realmente el Padre de todos nosotros aquellos que le hemos reconocido como nuestro único Señor y Salvador, aquellos que lo estamos buscando, gente como tú? Si Dios es tu Padre, escribe ahí en el chat, Dios es mi papá. Y sabes, yo tuve la gran bendición de que cuando de repente fui más grande, cuando ya había conocido al Señor, Dios restauró mi relación con mi Padre. Era una relación que tal vez yo no había... Tranquilo, ahora voy a leer la Biblia. Para todos los cristianos, no se asusten, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Pero quiero contarte esto antes de entrar. Yo tuve la bendición enorme de que Dios me devolvió a mi Padre en el momento que yo conocí a Jesús. Pude restablecer una relación con Él y tener comunión con Él y amarlo y sentirme amado por Él. Cosa que no había tenido durante toda mi vida porque mis padres se habían separado cuando yo era muy pequeño y mi padre no había sido una figura presente en mi vida. Pero aun cuando Dios me regaló todo esto y este gran amor el que yo sentí en mi padre hasta el último día que estuvo en la tierra, una de las cosas que me pasó cuando era pequeño es que al no tener un padre buscaba una figura paterna. Y todos los hijos de una separación les pasa eso. Y yo buscaba dentro de estas figuras paternas un padre y vi modelos que no quise tomar. Y gracias a mi madre, que en algún momento nos llevó a la iglesia, alguien me dijo, Dios quiere ser tu padre. Y siendo un niño complicado, me doy cuenta que fui complicado toda la vida, le dije a Dios, ¿quieres ser mi papá un día? Necesito un papá, ¿quieres ser mi papá? Y me acuerdo que eso fue lo único que le dije, con lágrimas en mis ojos, en un contexto amplio que no te puedo contar ahora por la brevedad del tiempo. Pero en ese momento, con lágrimas en los ojos, yo lo dije con todo el corazón. Y aun cuando pasaron muchísimos años hasta que yo tomé una decisión como hombre para buscar de Dios, Dios no se olvidó de aquel niño que le pidió que lo acompañe. Y Dios me acompañó a lo largo de la vida. Y yo quiero animarte a que tú puedas hacer esto. La Biblia habla en Lucas capítulo 15 de que habían 3 cosas perdidas. Y en estas 3 cosas perdidas vamos a conocer un poco más de cuál era el corazón de Dios por nosotros. Quiero que me acompañes a Lucas 15, 1-6 y que lo podamos leer juntos. Ya lo debes haber encontrado, así que lo leemos juntos. Lucas 15, 1-6. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos, los maestros de la ley, se pusieron a murmurar. ¿Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos? Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar a aquella oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en hombros y se vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque ya encontré a la oveja que había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y sabes, esto habla de Dios. Esta parábola habla de cómo Dios no se apegó a su comodidad para venir por nosotros. Hay un momento donde tú y yo tenemos que entender de que aun cuando, si tú que me escuchas nunca conociste al Señor, nunca quisiste tener relación con Dios, Dios te creó igual. La Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. En el vientre de tu madre Dios te formó. En lo profundo del vientre de tu madre Dios hizo cada detalle de tu vida. El primer modelo de padre que vieron tus ojos fue Dios. Aun cuando si naciste a la vida no había un padre y lo sentiste ausente, el primer modelo de papá que tú viste fue a Dios. ¿Dónde lo viste? En el vientre de tu madre. Y la Biblia dice que aun cuando nosotros hemos nacido y nos hemos apartado de Él, Dios vino a buscarnos. ¿Cómo? A través de Jesús. Dios salió a buscarnos a través de Jesús y no puso como excusa su divinidad. La Biblia dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no se apegó a eso como algo a qué aferrarse, sino que se humilló hasta ser hombre y después de ser hombre se hizo siervo. Y no solamente siervo de los hombres, sino que murió humillado en una cruz para que tú y yo podamos tener esperanza. Dios no se aferró a su comodidad. Dios salió del lugar donde estabas para que tú tengas una oportunidad. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque había cosas que no podíamos hacer. La Biblia dice en esta historia, en el versículo 5, de que la puso en hombros.
Y a mí me gustaría tener, no tengo acá, mi hija tiene una ovejita, pero es demasiado grandota. Y dice la Biblia que se la puso en hombros. Y claro, nosotros nos imaginamos una oveja chiquitita, linda, tiernita, o esa imagen tan casual que hemos visto en internet de Jesús o del pastorcito con un ternerito chiquito. Pero acá no dice que era un ternerito. Acá dice que era cacho de oveja, tal vez. Una oveja gorda, grande, tal vez mojada, apestosa, herida, lastimada. Tal vez esa es la oveja que encontró. Y esa oveja que encontró, la alegría de encontrarla fue tan grande que la levantó y se la puso en los hombros y empezó a caminar de regreso. ¿Por qué? Porque tal vez la oveja no podía caminar. Tal vez no tenía la fuerza para hacerlo. Tal vez tú estás en un lugar de tu vida donde no tienes fuerza para buscar de Dios. Pero si tampoco solo pudieras hacer lo único que hace una oveja. ¿Sabes qué hace lo único que hace una oveja? Bramar. Y brama y dice, me, y hace ruido nada más, no hace nada más. Depende al 100% de su pastor. Tal vez si tú pudieras clamar en esta mañana y decirle, Dios, te necesito. Quiero dejar de vivir de la manera en la que vivo. Quiero tenerte por padre. Quiero conocer lo que es tener la experiencia de ser amado por un padre. Quiero abrazarte de nuevo. Quiero conocerte. Dios te tomaría en sus hombros y te empezaría a llevar de regreso y haría una fiesta total cuando se encuentre, porque su propósito es siempre que vuelvas a casa. No importa en dónde estés, no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuántas cosas has hecho, Dios quiere que vuelvas a casa. Pero no es lo único que está perdido, porque esto habla de aquellos que nunca conocieron a Dios, que tal vez de repente hemos andado tantos años en el mundo lejos del Señor y que el día que lo conocemos es la primera vez. La gran diferencia me están llamando, tranquilo, yo le voy a decir que no me llamen, ya está. Perdón. Dicen que la misma oveja representa a aquellas personas que están lejos. Si tú estás lejos, tú puedes volver el día de hoy al Señor. No tienes que esperar más, no tienes que esperar a ser perfecto, no tienes que esperar a que las cosas cambien, tienes que tomar una decisión. Mira, la oveja no sabía que estaba perdida. Tal vez no. La realidad es que las ovejas son uno de los animales más inútiles que hay. Ay, pastor, no me ofenda, yo soy oveja del Señor. Pero es la verdad. Las ovejas no se saben defender, no saben hacer nada. Comen, braman, van de un lado para otro. No son muy diestras para la defensa. La oveja sin el pastor se muere. Hay una oveja que estuvo perdida durante un tiempo y cuando la encontraron tenía la lana totalmente crecida que cubría todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque no había estado el pastor para cortarle la lana. ¿Quieres imaginarte cómo estaba? Estaba así, llena de lana. ¿Por qué? Porque el pastor no había estado para poder cortarle la lana. Nada más. Nosotros necesitamos que el Señor esté cerca de nosotros. La oveja no sabía que estaba perdida, pero hay otra cosa más, dice la Biblia, que estaba perdida. Mire el versículo 8. Siguiendo con otra historia, dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa? Tenía que barrer de una u otra manera, tenía que perder plata la mujer para barrer. Y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así la misma alegría siente Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. La oveja no sabía que estaba perdida. Tal vez lo sentía, tal vez, pero una moneda no sabe ni cómo se perdió. Si tienes una moneda, pregúntale, ¿sabías que estabas perdida? ¿Sentías algo? Y a menos que tengas algún problema psicológico, la moneda no te va a contestar. Y si la moneda te contesta, escríbenos que te vamos a derivar a un médico para que te pueda atender. Pero las monedas no hablan. Y la realidad es que qué bueno que barrió la mujer, ¿no? No había barrido en toda la cuarentena y se puso a barrer porque había perdido la moneda. Y no te rías mucho tú porque sigues con pijama hace 2 días. Pero esta mujer había empezado a buscar esa moneda con desesperación y cuando la encontró se alegró. La moneda no sabía que estaba perdida, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La moneda estaba perdida adentro de la casa. ¿Sabes cuántos hijos están perdidos adentro de la casa? ¿Sabes cuánta gente está perdida dentro de la iglesia? Sale a la calle y pregúntale a la gente, ¿tú crees en Dios? La gente te va a decir, sí, yo creo, por supuesto. Y después mira si tienen una vida que refleje esa relación.
Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Cuántos cristianos, y tú, sé sincero conmigo, cuántas veces te has enfriado? ¿Cuántas veces has dejado que pequeñas cosas te alejen de Dios? Yo en estos 2 primeros meses de la vida de mi hijo, con todas las trasnochadas y que nos dormimos poco, y la verdad que mi esposa es la que más lo cuida durante la noche a él muchas veces, pero no dormimos de corrido, es una irrealidad dormir de corrido en este momento y dura tranquilamente un año esto, pero oren por mí. Pero la realidad es que en medio de todo esto me empezó a costar mucho seguir despertándome temprano para buscar de Dios, para orar. Y de repente empecé a orar ya no la misma cantidad de tiempo, no le dedicaba la misma cantidad de tiempo en mis mañanas, que es algo para mí que es... Yo trato de controlar 2 cosas, cuando me acuesto y cuando me despierto. Fueron las 2 primeras cosas que controlé cuando mi vida empezó a estar en orden con Dios, y son 2 cosas que no me gusta renunciar, y con un bebé es tan difícil. Y empecé a diluir ese tiempo y yo mismo empiezo a sentir la distancia que hay. No que Dios me deje de amar, no que yo lo deje de amar, no que deje de buscarlo, no que no pueda orar en otro momento del día. Sí, yo sé que se puede, pero cuando tú te empiezas a alejar, lo empiezas a sentir. Cuando tú te empiezas a enfriar, y yo le dije, amor, no voy a esperar más. No dormiré, pasará lo que pase, pero mi hábito de vida es estar a esta hora y buscar a Dios y hacer eso de esa manera, no porque sea perfecto, sino porque lo necesito. Él es aquel que trae paz a mi vida, a mi alma. Y yo necesito esa constancia, pero yo sé lo que es ser cristiano, estar en la iglesia y tener una doble vida y vivir apartado y estar perdido como moneda en la casa. Y tú puedes haber ido a la iglesia y seguir teniendo pecados ocultos, seguir teniendo un carácter podrido, seguir teniendo una doble vida, seguir mintiendo, robando en tu trabajo, engañando a tu esposa, mirando pornografía. Anda a saber cuántas cosas puedes estar haciendo estando en la casa de Dios, siendo cristiano. ¿Que está bien? Por supuesto que no. ¿Pero por qué? Porque estamos perdidos en momentos en nuestra vida. Estamos perdidos estando en la casa porque llegamos traídos por Dios sobre hombros y Dios nos trajo a la casa, pero en medio de la casa era nuestra responsabilidad crecer. Dios no te va a levantar a las mañanas a los sopapos así para que empieces a leer la Biblia. No lo va a hacer. Dios no te va a obligar a que estés en un grupo pequeño. No lo va a hacer. Dios quiere que tú tengas el deseo de estar cerca de Él. La mujer empezó a barrer. Pero antes de barrer, dice la Biblia que hizo algo. Prendió la luz. Porque no es lo mismo ver con luz que ver sin luz. No es lo mismo barrer con luz que barrer sin luz. Si es que no sabes lo que te estoy hablando es porque no has barrido en toda tu vida. Pero en realidad cuando tú aumentas la luz sobre un lugar, puedes ver las partículas de polvo, puedes ver el polvo en sí y puedes barrer de una manera diferente. Para tú barrer tienes que tener luz. Y para tú buscar algo, lo ideal es tener luz. Y empezaron a buscar la moneda. Después de haber prendido la luz, empezó a buscar la moneda, la buscó y empezó a barrer con cuidado, dice la Biblia. Y al barrer con cuidado, terminó encontrando la moneda. Tienes que traer luz, tienes que meter la palabra de Dios en tu vida. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús es el único que te puede traer luz en medio de tu cristianismo para vivir de una manera diferente. Porque yo amo la iglesia, y amo Punto de Encuentro, y amo que seamos una iglesia amigable, sociable, donde cualquier persona pueda venir en cualquier momento y jamás le vamos a decir a nadie que no puede venir, no estar. Me encanta que seamos una iglesia que esté en contacto con la necesidad, con la sociedad, pero iglesia amada, que te amo con todo el corazón, te hablo a ti. No interesa absolutamente nada de lo que podamos hacer como iglesia. No interesa si repartimos comida, si repartimos ropa, si vestimos gente, si damos dinero. No interesa si nosotros en nuestra vida nos empezamos a secar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin amor nada somos. Y el amor que tiene que crecer es el amor hacia nuestro Padre. Dios, tu Padre, merece que lo ames. Y si tienes que traer luz, empieza a acercarte de nuevo a la palabra. No la tienes que leer toda de golpe y porrazo. Tienes que empezar a leer tal vez un capítulo, un poquito todos los días, meditar en eso. Métete en un grupo pequeño. No tienes ni idea cómo estudiar la Biblia. Métete en un grupo pequeño. Empieza a abrir tu corazón con alguien.
Y qué bendición es tener gente valiente, porque yo conozco mucha gente valiente que ha abierto su corazón con otros. Sí, tienes que tener cuidado con quién abres tu corazón, no le puedes contar todo a todo el mundo, pero si tienes líderes, si tienes pastores, deja que te acompañen en crecer. Sé sincero con alguien por una vez en tu vida. Trata de que sea la persona correcta, pero es la única manera de ser libre. Y cuando empiezas a traer luz, traes la palabra, traes a Jesús, empiezas a barrer, y barrer genera incomodidad. Y para barrer hay que mover las cosas. Si tú no mueves las cosas, todos saben que hay dos tipos de barrida, ¿no? Está la barrida superficial, la que es tipo para levantar las cosas que ya se nota que hay polvo, un papel, esto y lo otro, y barres. Esa es la barrida superficial, la que saca el polvo que está por ahí, que no mueves nada. Pero la barrida posta, la barrida real, es la barrida donde tú levantas la alfombra, la sacudes, mueves el sillón y barres, corres la cama. Ay, pastor, sí, porque cuando corres todas esas cosas te das cuenta de que podría vivir una persona ahí adentro con el polvo que hay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo barrer así por barrer que barrer. Barrer y barrer. Y ahí te das cuenta de que realmente limpiaste. Y también te das cuenta hace cuánto que no barrías. Porque hay polvo que está pegado ahí en el piso que parece que no va a salir más. Nosotros tenemos que traer luz, pero barrer. Y barrer tu vida va a traer incomodidad. Sí, señor. Sí, señora. Escribe ahí en el chat. Sí, señor. Sí, señora. Va a traer incomodidad. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta mover las cosas para barrer. A nadie le gusta levantar polvo. Pero necesitamos hacerlo. No podemos vivir así. Porque aun cuando no lo veas, el polvo, ¿sabes?, tiene consecuencias. ¿Cuántos han estornudado tal vez por un poco de polvo? Mi esposa me tiene barriendo todos los días, aspirando todos los días para que el bebé no estornude, que los ácaros, que esto, que el otro. Estoy esperando que acabe la cuarentena para salir corriendo. No, mentira. Pero la realidad es que el polvo y los ácaros te hacen estornudar. Y tú no los ves. No los ves. Pero cuando nosotros dejamos que en nuestra vida haya pecado y hayan cosas que permitimos y barremos superficialmente todo el tiempo, empezamos a tener consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra alegría. Y Dios no quiere eso. Y había algo más que estaba perdido. Y era un hijo. No voy a leer toda esta parte del capítulo 15, pero sí te animo a que lo leas tú del versículo 11 al 32. Pero cuenta la historia de que había un hijo que le pidió su parte de la herencia a su padre y se fue. Y conocemos esa historia. Y que después de malgastar su herencia en fiestas, en mujeres, en borrachera, hizo fiesta, y se gastó y era el mejor y se compró el iPhone X, S, R, W, ya ni sé en qué iPhone están, ya les dio vergüenza tantos números de iPhone que le empezaron a meter letras y empezó a gastar todo, y cuando no tenía nada, no tenía ni qué comer, y empezó a comer, a trabajar para un hombre cuidando cerdos. Y cuando cuidaba los cerdos deseaba llenar su panza con la comida que comían los animales, y dijo: los empleados de mi padre están mejor. Voy a volver a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como alguno de tus empleados. Hazme como alguno de tus empleados, porque yo sé que ahí voy a estar mejor. Y se propuso eso en la mente y en el corazón, y emprendió su regreso para volver al padre. Y la diferencia que había entre la oveja, que no sabe lo que hace, la moneda, que no le puedes preguntar nada, y el hijo, es que el hijo se perdió con razón. El hijo es la oveja somos nosotros cuando no conocemos a Dios. Dios nos va a buscar a través de Jesús. Y cuando somos la moneda y nos perdemos adentro de la casa, Dios te sigue buscando porque Él sigue queriendo tener una relación contigo. Y te va a llevar a traer luz y a barrer a tu vida. Pero muchas veces, sabiendo quién es Dios, nos alejamos intencionalmente. Y es lo peor de todo. Pero si puedes volver en la razón y entender de que tu Padre te conviene, porque eso fue lo que él pensó. No dijo: mi padre me ama. No dijo: mi padre me perdonará. Dijo: mi padre me conviene ser su empleado. Pero lo que no se esperaba era la gracia que había en él. Y no contaba con la gracia. El padre no salió a buscarlo. No salió a buscarlo como a la oveja. No lo buscó adentro de la casa porque sabía que no estaba. Pero aun cuando no salió a buscarlo, nunca dejó de esperarlo. Dios nunca ha dejado de esperarte.
Nunca jamás tu padre ha dejado de esperarte que regreses a casa. Y te lo digo con todo el corazón, porque el día que yo lo encontré como padre, encontré la vida, encontré la paz, encontré el deseo de ser padre, el deseo de construir una familia, cosas que no había tenido en absoluto antes. Si tú puedes buscarlo a Él como tu padre, Dios va a restaurar absolutamente todas las cosas en tu vida. Y él empezó a regresar a la casa de su padre, y cuando regresó se dio cuenta que su padre estaba en la ventana. ¿Cuándo regresó? La Biblia dice en el versículo 14 que cuando había gastado todo. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿vas a esperar realmente a tocar fondo para volver a Dios? ¿Vas a esperar realmente estar en el fondo de tu vida para buscar a Dios? No lo hagas. No lo hagas, porque realmente hay veces que la gente dice cuando sea más viejo, cuando tenga tiempo, cuando haga esto. La vida no está garantizada para nadie. Amigo, amiga, no sé de dónde me escuchas, no sé qué contexto te habrá tocado vivir, pero una de las cosas que yo sé es que mañana podría morir. Y es la realidad para todos. Y si tú lo entiendes hoy, tienes que empezar a poner tu vida en orden y buscar a Dios y arrepentirte. Es el arrepentimiento. Dios no va a venir a buscar gente dolida, que se golpeaba el pecho. Dios no va a venir a buscar cristianators que iban a la iglesia pero que hacían cualquier cosa. Dios va a venir a buscar hijos que fueron pecadores arrepentidos. Gente que se arrepintió de sus pecados. Y arrepentirse es metanoia, cambiar de mente en el griego. Significa que él estaba caminando para ese lado en la vida y que después empezó a caminar para el otro lado. Eso es arrepentirse. Tú tienes que hoy mirar a Dios y buscar un nuevo destino. Y cuando se encontró con Él, se encontró con la gracia. Y me encanta, porque esto podría ser toda una prédica aparte, pero mira lo que le dio. La Biblia dice que le dio ropas nuevas, un anillo y calzado. ¿Sabes qué representan? Las ropas representan lo que Jesús hizo por nosotros, la cobertura que Él nos da en la cruz, cómo Él cubrió nuestra vida y nos limpió de todo nuestro pecado. Las ropas es aquello que Dios te dará para que puedas ser levantado nuevamente delante de Él y tener nuevamente una oportunidad de conocer a Dios. ¿Sabes qué más le dio? Un anillo. Y el anillo representa la identidad que Dios te da como hijo. No hay nada más importante que tú entiendas que Dios te ama, que tú eres su hijo y que Dios va a estar contigo como padre todos los días de la vida. Pero vive como hijo. No vivas más como esclavo, no vivas más como pobre, no vivas más como mendigo. Vive como hijo. Sé fiel a Dios. En medio de esta cuarentena, en medio de tu necesidad, séle fiel a Dios en todo. Con tus ojos, con tus manos, con tus finanzas, con tu vida espiritual, con tus decisiones. Séle fiel a Dios con todo y deja que Dios te sorprenda. Vive como hijo. Que tengas un anillo representa también tu identidad. Y le dio calzado. ¿Sabes por qué? Porque tenía mucho para caminar todavía. Y tienes mucho para caminar todavía. Y con la ayuda de Dios vas a llegar mucho, mucho más lejos. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración juntos y que al hacer esta oración podamos volver al Padre. No sé cuántos años has estado lejos, pero quiero que tú sepas que si estuviste lejos y Él te buscó, que si te perdiste en la casa y Él te encontró, y que si tú te fuiste, tu Padre te sigue amando, tu Padre te sigue buscando. Y no hay ninguna relación más importante que podamos tener con Dios que la de Padre e Hijo. Así que, ¿por qué no, si deseas hacerlo, cierras los ojos ahí donde estás, inclinas tu rostro un instante y hacemos una breve oración para poder concluir en esta mañana? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos amas. Gracias, Dios, porque yo sé que aun cuando no merecíamos ser perdonados, tú nos perdonaste. Gracias, Padre, porque cuando no teníamos a nadie, tú siempre estuviste ahí. Señor, yo quiero orar hoy junto con todos aquellos que tal vez se sienten lejos, para que, Señor, puedan volver a casa, para que puedan haber escuchado este mensaje con esperanza. Y ayúdalos, Dios. Ayuda a aquellos que no puedan tener fuerzas llevándolos en tus hombros. Y aquellos, Señor, que son hijos, dales el valor para caminar de regreso a casa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos, Señor. Y quiero bendecirlos como Padre. A todos aquellos, yo te bendigo en el nombre de Jesús como Padre. Si tú no tuviste Padre, déjame bendecirte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo como hijo. Déjame decirte esto. Si tu padre
no estuvo, si tu padre se fue, Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca te ha abandonado y no lo hará. Y déjame decirte esto, eres un hijo amado. Dios te ama. Dios no te dejará jamás, no te abandonará jamás. Y yo te bendigo. En lugar de ese padre que tal vez no está, déjame bendecirte hoy. Decirte, hijo, te amo. Hijo, sé que vas a salir adelante. Sé que vas a poder vencer a todos los gigantes que tengas por delante. Sé que de la mano de Dios, hijo, no va a haber nada que te pueda hacer frente. Y si algún día te sientes cansado, recuerda, Dios será tu fortaleza. Te amo. Eres único. Eres especial. Porque si habían 100 ovejas, pueden parecerse una a la otra. Si habían 10 monedas, también se pueden parecer. Pero aun cuando habían 2 hermanos, el hijo que se fue era único. Y tú eres único para mí. Recibe estas palabras de parte de Dios. Hijo, hija, recíbelas. Porque Dios está contigo y nunca te dejará. Iglesia, te amo, te bendigo con todo el corazón. Y te deseo que hoy en el Día del Padre puedas mirar al cielo y darle un beso grande a aquel Padre que te ama y que jamás te va a dejar. Te espero el próximo domingo, 11:30, en este mismo lugar. Dios te bendiga.